Bueno, estamos finalmente en vivo. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Santos Barrio, soy cofundador y gerente comercial de Let'speed. Hoy estamos en otra edición de Charlas de Bolsillo, un encuentro con profesionales de las finanzas, las inversiones, los impuestos y todo aquello que afecte nuestra relación con el dinero de alguna manera. Para quienes asisten por primera vez o están viendo esto grabado, la idea del ciclo es que expertos puedan bajar a tierra unos conceptos e ideas complejas que por ahí muchas veces escuchamos en redes, en diarios o en otros lugares, pero no terminamos de entender. En ediciones pasadas hemos hablado con expertos de inversiones, por ejemplo, sobre cómo jubilarse o cómo generar una cartera de ahorro. Hemos hablado con emprendedores sobre determinados productos. Y en general intentamos ir con todas las temáticas de interés. Hoy puntualmente vamos a hablar de un tema que por ahí no es muy feliz para mucha gente, pero sí es muy importante y puede afectar nuestra vida financiera, inclusive nos puede afectar a un nivel legal. Y ese tema son los impuestos. En general, los impuestos son difíciles en todos lados, son escritos en un lenguaje complejo y especialmente en Argentina eso es un poco peor todavía, porque hay muchos cambios, no tenemos mucha seguridad jurídica y estar al tanto y al día de cómo funcionan las cosas es muy difícil. En general, muy poca gente se entretiene leyendo sobre impuestos. Por suerte existen contadores que realmente les apasiona esto. En general, algo que veo mucho, y esto es un poco lo que motiva la charla, es que hay personas que viven en una situación fiscal precaria por una cuestión de mero desconocimiento. Es decir, no es tanto que no pagan impuestos por no querer hacerlo, sino no saben cómo funcionan las cosas, no saben qué riesgos tienen las cosas, no saben qué implicaciones tienen las cosas, y por eso terminan directamente excluidos y por ahí en una situación peor de la que podrían estar de una forma muy barata. Esto donde más lo veo es en personas que trabajan para el exterior, que es un territorio donde predominan, digamos, las financieras, las billeteras digitales y la informalidad en general. Por eso, hoy invitamos dos personas para resolver la incógnita de cómo trabajar para el exterior haciendo las cosas bien. Y estas dos personas son Magdalena Nicola y Augusto Iraola, que son contadores públicos nacionales y son miembros de Craneando Tax, que es un estudio contable 100% digital que está enfocado en exportadores de servicios y personas que trabajan, digamos, en las industrias del conocimiento. Magdalena, Augusto, un gusto, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hola ¿Todo bien? Santos, ¿cómo estás? Bien, ¿y Gracias por vos? el espacio. Bien, muy bien, bienvenidos ambos. Quería Muchas arrancar un poco la gracias. charla pidiéndoles que presenten un poco con sus propias palabras qué es Credent Tax, qué hacen como compañía y un poco para darles contexto a las personas de por qué todo lo que van a decir en los próximos minutos es totalmente cierto y es totalmente una buena idea escucharlos. Bueno, acá somos dos, pero detrás somos muchos más. Es un equipo muy capacitado que está siempre al filo de la norma, estudiando todas las novedades, los cambios que siempre pasan en nuestro país. Somos un estudio especializado en exportadores de servicios. Nuestra mayoría de clientes están en ese rubro, así que es algo que estamos siempre al día y siempre buscando que el cliente se sienta cómodo y que pueda tener las herramientas para desempeñarse en su negocio y nosotros ocuparnos de los impuestos. Sí, agregado a eso, tratando siempre, bueno, un poco lo que decías vos, Santos, al inicio, tratando de traducir y por ahí explicar y bajar al llano algo que de otro modo uno hace las cosas de una manera por temor o porque no quiero esto cerca mío, y a veces es cuestión de hablar con un equipo como nosotros y entender que tal vez hay formas de hacer las cosas que no son tan complejas y que no conllevan un miedo gigante, sobre todo con la FIP, ¿no? Así es. Sí, y también algo por ahí que pasa en Argentina es que con todo el tema de trabajo para el exterior hay cambios todo el tiempo, no solo de AFIP, sino también de Banco Central, de qué pasa con los dólares, tengo que vender, no tengo que vender, qué límite tengo. Y si uno no está muy al día, y en general, si alguien trabaja, no sé, programador, no está todo el día viendo lo que hace el Banco Central, es muy complejo. Necesitas a alguien que por ahí se dedique a eso y le guste leer y las puede entender sobre todo, porque a veces uno las lee pero no se entiende. Sí, Sí, exacto. Así que creo que en justamente eso ahora es clave trabajar con un sí. experto.
Sí, justamente ahora que vamos a hablar de Pero ahí monotributo, creo que volvió un poco, pero le pusimos régimen simplificado entre comillas, porque bueno, todo esto que pasa de los cambios permanentes, de nuevas normativas y demás, hace que pierda un poco el sentido de lo simplificado. Y ahí es cuando entramos nosotros a bajarle a tierra al cliente y puede entender eso en un idioma claro. sí, y después, bueno, seguir como en el día a día, porque creo que en otros lados por ahí lo que termina pasando es que tenés, no sé, lo lees en un blog post de hace 10 años y sigue siendo igual, o te lo cuenta tu padre o lo que sea, y acá como que tenés que estar muy al día. Sí. Así que, si quieren, por ahí arrancamos con un poco la descripción. La idea para que todo el mundo se lleve bien por ahí como cuáles son los objetivos de esta charla. Queremos hablar un poco del régimen impositivo, o sea, qué es lo que se puede hacer de alguna manera o cómo funcionan los impuestos para un freelancer. Después vamos a hablar un poco de todos los temas cambiarios, de esto de, bueno, que cobran dólares, qué pasa, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y por último, la idea es hablar un poco de, bueno, ahorraste, ganaste plata trabajando y querés gastar esa plata en por ahí un auto o querés comprarte una casa. Bueno, ¿cómo justificás ese dinero? Que por ahí, no sé, en un trabajo en blanco es más fácil, está más acostumbrada la gente a ese tipo de justificaciones. Cuando trabajás para una empresa de Estados Unidos y te pagan en Payoneer, por ahí decís, che, ¿y cómo justifico? Yo esta plata la gané trabajando, no soy un narco, pero no es algo tan fácil. Exacto. Así que dejo todo en sus manos, chicos. Bien, perfecto. En esa línea, creo que lo primero para decir es que nos vamos a focalizar en el monotributo, no porque sea el único régimen, sino porque es el más barato, el más sencillo, el más simple para arrancar. Pero siempre sepan que, además de monotributo, lo otro que aplica a personas físicas, sin entrar en sociedades y demás, es el régimen de responsable inscripto. Es un régimen un poquito más complejo, que requiere liquidaciones y demás, y que en líneas generales es un paso secundario una vez que uno ya tiene un trabajo consolidado al exterior o cierto nivel de ingreso, etcétera. A veces es necesario ese pase y a veces no. Pero la mayor cantidad de contribuyentes exportadores de servicios están dentro del monotributo. Entonces, hecha esa pequeña aclaración, la idea es, haciendo un barrido de la agenda, repasar primero en qué consiste el monotributo, qué es, de qué se trata, qué cubre, qué no cubre, etcétera. Qué tipos de obligaciones conlleva, es decir, qué tengo que hacer yo si quiero ser monotributista, qué obligaciones sí o sí tengo que cumplir para mantener a FIP lo más lejos posible. Una pequeña tabla de costos para que se lleven una idea de, bueno, quiero hacer las cosas bien, ok, en cuánto tendría que estar pensando. Y ya después sí hablar específicamente de exportación de servicios, qué pasa con esto que mencionaba Santos de generación de ahorro, tengo plata afuera, pero cómo la uso acá, en qué la puedo usar, en lo blanco, lo negro, etcétera. Y bueno, obviamente dejando un espacio para preguntas al finalizar, donde pueden ir consultando lo que no haya quedado claro. Perfecto. En esa línea, entonces, ideas básicas del monotributo. Monotributo, como lo dice la palabra, es la conjunción en un único tributo, en un único pago, de 4 obligaciones que tenemos todos como residentes fiscales argentinos, todos de alguna u otra manera. El pago de IVA, el pago de ganancias, el aporte jubilatorio y el aporte a obra social. Todos esos 4 conceptos que bajo otra figura uno paga todo por separado, dentro del monotributo están unificados en un único valor, en una única cuota que se paga una vez al mes, que es fija, es decir, que uno no se encuentra con variaciones random o inesperadas de cuotas, más allá de algunos detalles que vamos a ver, pero que es previsible. Yo sé que todos los meses pago 25 lucas de monotributo, listo, se terminó. Con eso tengo cubierta toda mi obligación. Además de simple, porque reúne y consolida todos esos tributos, también es barato. Es sustancialmente más barato que un contribuyente que es responsable inscripto y ni hablemos de una sociedad. Es un régimen barato. Perdón, Augusto, ahí te Sí. quería preguntar, ¿qué es pequeños? Es un término siempre bastante relativo.
Perfecto, es una buena pregunta. El monotributo hoy, con la última reforma que vino con la ley bases y la ley de medidas fiscales, paliativas y demás, llevó el concepto de monotributista a aquellos que facturan hasta 68 millones de pesos por periodo de 12 meses. Nunca decimos por año calendario porque a veces no coincide enero y diciembre, sino que siempre hay que mirar los periodos de 12 meses. Más o menos, a un tipo de cambio oficial, si se quiere, estamos hablando de $68.000, unos $6.000 por mes, más o menos, a un tipo de cambio oficial, un poco menos a un tipo de cambio MEP, Blue, etc. Perfecto, perfecto. O sea que por ahí la mayoría de los freelancers o trabajadores para afuera entregan acá, obviamente por ahí gente más senior no, pero diría que la gran mayoría de las personas entran. Exactamente, cosa que hace un par de meses, antes de las reformas de la ley base, no sucedía, porque el límite estaba fijado en 12 millones de pesos por periodo de 12 meses, y bueno, ahí había un gap muy grande que ahora se empieza a corregir con este aumento de escalas. Genial. Bien, bueno, con respecto a las obligaciones, o sea, para entrar en este régimen, simplificado como mencionaba hoy, de un solo pago por mes, tenemos 3 obligaciones a tener en cuenta que debemos cumplir. Por un lado, la facturación, que la facturación me va a dar el parámetro de la categoría, o sea, el valor de la cuota va a variar de acuerdo a la categoría en la que yo estoy, ¿sí? Categoría que se determina en las recategorizaciones semestrales, que se deben cumplir en enero y en julio de cada año, obligatorias, y de acuerdo a lo que yo facturé en el último año, que puede ser enero, diciembre o julio, junio, año siguiente, es donde se me va a determinar la categoría del monotributo y por consiguiente la cuota, ¿sí? Que es una cuota que se paga mensualmente, generalmente los días 20. ¿Sí? Y reúne los cuatro conceptos que hoy mencionaba, ¿sí? Entonces, con estas 3 cuestiones, nosotros estaríamos cumpliendo con las obligaciones que tiene este régimen y mantendría FIP lejos de mí, por así decirlo. Sí, obviamente, o sea, uno tiene gastos, entonces hay que facturar para cubrir esos gastos. Hay que cumplir con el pago de la cuota mensual para no sufrir una baja del monotributo y obviamente las recategorizaciones semestrales para corregir las categorías en caso de que, por ejemplo, yo estaba en una categoría B con un límite por año de tal valor y en el último año facturé un poco más. Bueno, en ese periodo de recategorización se va a corregir la categoría de acuerdo a la tabla vigente en ese momento, ¿sí? Hay una pregunta que por ahí me surge, que creo que fue algo bastante confuso. Fue esto de que hubo un monotributo en un momento como monotributo tech, como con otros requisitos y otra forma de trabajar, y después está el monotributo como el de toda la vida, pago desde que salió el monotributo. ¿Cómo funciona eso ahora? ¿Estamos hablando de que hay uno solo para todos o siguen estando los dos? En realidad siempre fue uno solo. Hubo sí un mal llamado monotributo tech que venía relacionado a la exportación de servicios, a la repatriación de dólares desde el exterior vía mercado único libre de cambios, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre todos los requisitos, pero el monotributo siempre es uno, ¿sí? Cobre localmente, cobre en el exterior. Yo tengo una tabla vigente para todos. Obviamente que si yo facturo en dólares, la facturación va a ser a tipo de cambio oficial y tengo que tener en cuenta los parámetros para no caerme del régimen, ¿sí? Y pasar al siguiente, que sería responsable inscripto, que ya tenemos costos mucho más altos, ¿sí? Pero siempre el monotributo fue uno. Sí se puede llamar monotributo tech, entre comillas, a lo que es repatriación de dólares, que vamos a extendernos más adelante, pero siempre el monotributo es uno solo, ¿sí? Yo tengo que basarme en esos parámetros generales para hacer uso de este régimen, ¿sí? Pero tuvimos... Te escribís en el mismo lado, la cuota es lo mismo, es una cuestión de la parte de los dólares. Exacto.
Pero tuvimos el año pasado o el anterior, ya no me El acuerdo, año pasado. un proyecto real sobre monotributo Exacto. tech, que ahí arrancó toda la, por ahí si se quiere el término monotributo tech. Ujú. Un proyecto que estaba bueno, la verdad que estaba muy bien y a los exportadores les venía bárbaro, pero nunca prosperó. Le llegaron a dar media Quedó sanción media y expansión. quedó como muchas cosas cajoneado. Y era un proyecto que establecía un monotributo normal, como el que estamos hablando ahora, y al que le podías adherir la posibilidad de cobrar solamente por expo de servicios una cierta cantidad de dólares al año. La verdad que estaba bueno, obviamente contra el pago de una cuota adicional, pero Ujú. nuevamente es un proyecto que como muchos otros quedó ahí en el limbo del Congreso y es Exacto. difícil que lo vuelvan a retomar ahora. Lo cual es raro porque el sector de exportador de servicios en realidad, bueno, un poco lo que decías al inicio, no hay, muchas veces no hay intención de hacer las cosas mal, de hecho a veces es al revés, como quiero traer dólares al país, como quiero laburar y traer dólares al país, y te encontrás con muchas trabas que te lo impiden. Sí, sí. Sí, de hecho, a nosotros nos ha pasado hablando con gente que mucha gente por ahí realmente va y opera por financieras, para decirles de alguna manera, por una cuestión de que no saben cómo hacerlo bien. Y es como que la otra parece la forma fácil. Y no tiene sentido que Exacto, hacer las cosas mal sea más fácil que hacer las cosas bien. Claro. Eh, exactamente, Si hay tanto exactamente. requisito, tanto cambio de norma recurrente que hace difícil y complica ese simplificado que tiene el régimen. Genial. Pero para cerrar, perdón, para cerrar lo que veíamos antes, fíjense que las obligaciones nuevamente son pocas. O mensualmente tenemos dos, facturar y pagar la cuota realmente. Y si hablamos de recategorización, ahí se complejiza un poco, pero son dos al año. Entonces, Exacto. si queremos que el monotributo subsista como ahí, a flote, no hay tantas cosas para hacer. Después, Ujú. obviamente, el foco y lo interesante, y por ahí lo lindo de nuestro laburo viene más por la parte de la planificación, que es muy importante. Pero si querés que el monotributo sobreviva, las obligaciones formales no son tantas. Que al lado de un responsable inscripto, donde tenés liquidaciones mensuales, retenciones, pagos a cuenta, etcétera, el monotributo no tiene nada de eso. Claro, no viene, o sea, lo complicado no viene por el lado de las obligaciones, sino por la planificación, el estar al día con la norma, hacer lo que me solicitan y demás. Solo para aclarar eso. Bien, y en términos de costos, lo que hablábamos al inicio, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí tener el monotributo al día? ¿Cuál es el costo fiscal de mi operación para estar en regla? Fíjense, estas son todas las escalas que tiene el monotributo. Es una tabla que está súper resumida para los datos que ahora nos interesan, pero básicamente el monotributo permite categorías, inscribirse en categorías desde la A hasta la K. Cada una tiene un límite de facturación específico y cada una tiene un valor de cuota específico. Lo que vemos rápidamente es que las últimas tres categorías, cuatro si se quiere con la H, tuvieron un aumento de valores importantísimo con la ley bases nuevamente. Entonces, las últimas 3/4 escalas son relativamente caras respecto de lo que uno puede facturar, pero de la A a la G son categorías que permiten un nivel de cuota razonable, una tasa efectiva, es decir, lo que yo pago de impuestos sobre la facturación que emito, baja en torno al 8, al 7, al 6%, porcentaje que se dispara en las últimas escalas. Y son ¿Hasta cuánto todas, llega, Augusto? nuevamente, ¿cómo? Perdón que te corté. Digo, ¿hasta cuánto llega? Sí, ¿Cuál es lo más sí. caro que puedes pagar? Lo más caro en términos de tasa efectiva en torno al 15%. Y ahora no tengo el porcentaje exacto, pero está en torno al 15%. Y ahí sí vale la pena analizar si no es conveniente ser responsable inscripto. ¿Por qué? Porque muchas veces como responsable inscripto, si hay una correcta planificación y un correcto manejo de facturación, costos, etcétera, esa tasa puede incluso llegar a ser un poco más baja. Entonces, si alguno está ahí bordeando últimas categorías, la I, la J, la K, por ahí le sugeriríamos que hablen con su contador, porque tal vez está bueno ser responsable inscripto y hacer el salto de una,
por ahí sin que eso signifique una carga fiscal tan grande. Este valor de categoría es un valor nuevamente mensual. Son valores que ahora con la nueva ley base se actualizan 2 veces al año, en enero y en julio, o sea, coincidente con los periodos de recategorización. Entonces, siempre piensen que por 6 meses mínimamente van a mantener el mismo valor de cuota con el que arrancaron, lo cual eso da previsibilidad. Uno puede proyectar, lo cual es bastante raro en Argentina, que por los próximos 5 meses mi carga fiscal va a ser esto. No es más ni es menos, es esto. Entonces eso le agrega un poquito de previsibilidad. Y lo otro respecto de las escalas es que siempre tengan en mente la última escala. ¿Por qué decimos esto? Hay muchos que nos preguntan, che, bueno, pero yo soy categoría A, entonces no puedo facturar más de 6.450.000 por año. ¿Qué hago? ¿Me tengo que subir? No. La respuesta es que no. Porque el sistema del monotributo está armado de tal manera en que uno revisa sus categorías 2 veces al año, en enero y en julio. Pero en el medio, durante el año, uno puede facturar lo que quiera. Entonces, yo soy categoría A y vengo y miro los últimos 12 meses y vengo facturando 9 palos, 10 palos, 15 palos. No tengo que hacer nada. Voy a hacer categoría A hasta enero y en enero voy a subir a la que me corresponda. Entonces esa es una duda muy frecuente de, che, si yo estoy en la A, ¿no puedo facturar más que lo que dice la A? No. Claro. Se puede. No necesitan las recategorizaciones. Exacto. Se puede y eventualmente movemos de categoría a la que corresponda. Lo que siempre está bueno pensar es, en este esquema, ok, pasar de la A a la B tal vez no tenga mucha implicancia. Si de la B me voy a la H, bueno, ok, estamos hablando de un salto importante. Por ahí hay que pensarlo con tiempo y demás. Y ahí, digamos, tiene sentido que una persona, ponerle a alguien que esté ganando, no sé, $4.000 por mes, para decir algo. Y entraría, no voy a sacar la cuenta, pero no sé, la I, la J, calculo. Sí, Que esa persona arranque en la A y después se recategorice, o debería ya arrancar directamente en la que le corresponde. La ley lo que te dice es estimar cuando te des de alta, estimar los ingresos que vas a recibir. Ya la propia expresión te da la idea de, bueno, es algo variable. Entonces, Claro. ¿qué termina sucediendo? Te das de alta en la A, no importa el ingreso, y es algo que AFIP típicamente no cuestiona, y en la siguiente recategorización subís a la que te corresponde. Porque nuevamente se basa en una estimación. Yo digo, bueno, ok, tal vez gane 10 palos, pero tal vez no. Entonces, bueno, Exacto. se termina estimando Sí, al para menos, la A, se arranca en la A. Exacto, y al menos por 6 meses va a estar en esa categoría y luego se va a corregir de acuerdo a la facturación real que tuvo en el periodo. Exacto. Claro, o sea, como mucho te va a cerrar 6 meses de la cuota más alta, en realidad. No, Te va a tampoco es cerrar una 6 locura. meses. No es una locura, pero en contextos donde estás arrancando a trabajar para el exterior, donde por ahí el acuerdo con el cliente no es tan sólido, lo estás probando y demás, por ahí sí te puede hacer alguna diferencia. Sí. Claro, si está bueno no comprometerte. Porque, y bajar de categoría en ese sentido, que también creo que es una duda bastante frecuente, entonces tampoco hay, digamos, problema. Si estás en la J y te quieres ir a la D, tenés que esperar 6 meses, pero fuera de eso no es un problema. Claro, obviamente que se va a dar por la baja de facturación, que se va a ver en la recategorización, pero no habría problema. De hecho, ahora con este cambio, este incremento fuerte de tablas, muchos contribuyentes bajaron de categoría, porque antes, o sea, el tope máximo eran 12 millones y ahora 68, te imaginarás que todos estaban en la G y ahora están en la B. Claro. Y acá, por ahí antes de, bueno, no, tampoco los quiero apurar, pero al menos como que lo que todo el mundo le tiene miedo es el monotributo y todo el mundo dice, che, no, fíjate las facturaciones, esto de no pasarte a responsable inscripto, que es como el gran cuco que tiene todo el mundo, porque ahí tenés que empezar, como ustedes decían, sí o sí a necesitar un contador que te haga ganancias, IVA y un montón de otras cosas. Y eso, digamos, como mucha gente lo habla como un proceso que una vez que pasa, queda. No puedes irte nunca más de ahí. ¿Qué tal es? ¿Es verdad eso?
Está bien la expresión, por ahí sí se puede volver al monotributo, pero es cierto que el pase, sobre todo si no lo estás esperando o no lo planificaste, es complicado, porque Es fuerte requiere el salto. liquidaciones mensuales, requiere una carga fiscal o implica una carga fiscal más alta. Sí o sí se necesita de un contador ahí. No quiero acaparar la atención, pero realmente ahí sí se necesita el ojo crítico de un contador. Y legalmente, por la propia norma del monotributo, no se puede volver al régimen hasta que no transcurran 3 años calendario. Entonces, si vos te das de baja hoy, perdón, si te pasas a responsable inscripto hoy, 2025, 26, 27, tenés que ser responsable inscripto recién en el 28 podés volver. Estamos hablando de mucho tiempo y eso sí es taxativo. Ahí no hay, no, bueno, pero tal vez si hago esto, no. Ahí sí eso se controla y el fisco te dice, che, no, vos no podés. No podés. Vos no podés. Entonces sí, vale la pena ponerle un ojo a la última categoría y siempre pensar que no nos podemos pasar de ese límite de facturación. No importa en la categoría que uno esté, siempre pensar en la última y en no pasarse de la última. Claro, no es gratis. No. Digamos, no es gratis No, para olvidarse. nada. Para nada. No es gratis. A ver, sí, vale la pena también mencionarlo. Por ejemplo, con la ley bases se abrió una ventana de tiempo para los que se acaban de caer puedan volver al monotributo, pero son ventanas muy esporádicas y que son a dedo. Dependen del momento, dependen de las necesidades, etcétera. No es algo con lo que uno cuente permanentemente. Perfecto. Ahí veo que hay algunas preguntas. Si hay más gente que tiene dudas, sea por monotributos, sea por temas de liquidación de dólares, sea por qué puedo hacer con la plata que gané trabajando para afuera, las pueden ir dejando en el chat y con esas preguntas después las vas a contestar todas juntas al final. Sí. Bien, perfecto. Bien, exportadores de servicios. A lo que queríamos llegar, porque bueno, entendemos que es parte del público que está hoy acá, que es como un tema bastante particular porque hay que tener en cuenta, o sea, además del régimen del monotributo, las obligaciones que mencionamos que tienen, las tablas y demás, hay que tener en cuenta lo que dice el Banco Central, los palitos que no hay que pisar para no meter la pata y las alternativas de cobro que tenemos ante esta situación, ¿sí? Porque hay muchas, o sea, si bien Banco Central tenemos la opción de repatriación vía Mercado Único Libre de Cambio, por ahí no alcanza y recurren a otro tipo de plataformas, ¿sí? Pero ahora un poco vamos a ir desglosando todos esos puntos para que pueda quedar claro eso. Desde 2019, corregime Mani si me equivoco, Sí, pero creo que es 2019 tenemos la restricción de cobro en dólares a las exportaciones. O sea que ya vamos a 2 de cumplir septiembre los... 2019. Sí, septiembre del 2019, como está grabado en la No, 2 de cabeza. septiembre. Sí, está grabado en la cabeza de mucha gente. Porque hasta ahí, más allá de que los límites del monotributo siempre quedaban cortos, por lo menos uno tenía la posibilidad de cobro en dólares y estaba todo bien y entraba al banco, etc. Septiembre del 19 se impone esta normativa de Banco Central, no de AFIP, sino de Banco Central, que dice, una vez que presto el servicio, tengo 5 días para traerlo al país y liquidarlo en el mercado único y libre de cambios. Esa restricción, esa forma de proceder, se mantuvo y se mantiene, hoy la tenemos vigente con algunos asteriscos o aclaraciones, pero sigue el core de esa norma, sigue vigente y hoy uno tiene que exportar el servicio y traer el fruto de eso al país dentro de los 5 días de cobrado. Hay o existe la posibilidad de traerlo directo, es decir, mi cliente me transfiere hacia Argentina y es una operación normal de comercio exterior. También se puede cobrar en una cuenta personal afuera, una cuenta de X tipo afuera, y desde ahí transferirlo nosotros como transferencia propia también dentro de los 5 días y cobrarlo
dentro de la caja de ahorro en dólares de nuestro banco local. ¿En qué sentido se flexibilizó eso? Bueno, que hasta mediados del año pasado no había posibilidad de dolarizar nada. Mediados del año pasado se impone la posibilidad de, bueno, ok, hasta 12.000 por año calendario te dejo cobrar y no te lo especifico. Genial. Normativa que hoy, hace un par de meses, se extendió a $24.000 por año calendario. Y esto ya es futurología y obviamente es interpretación y demás. Se supone que en el corto plazo, hacia adelante, deberíamos ver una mejora en eso. Si es un incremento en los $24.000 o directamente una eliminación de esta normativa del Banco Central. Hoy por hoy la seguimos teniendo y es por ahí lo que genera todas las complicaciones de cobro de las exportaciones de servicios. Recuerden, a diferencia de los límites del monotributo, los 24.000 actuales sí son por año calendario y se especifican para considerar la escala del monotributo a tipo de cambio oficial. Ahí no van y por eso por ahí un escala poco... Sí. aparte. Perdón, que corté. No, Ahí, para tener en cuenta que esos 24.000 cuentan dentro de la facturación normal de las tablas del monotributo. No hay una tabla extra para esto, ¿sí? Va dentro de las tablas normales. y ahí nos podés contar un poco, Augusto, cómo funciona en la práctica estos $24.000. O sea, ¿cómo funciona, digamos? O sea, yo, por ejemplo, hay un caso que creo que es obvio, no sé si cobraste una cuenta tuya de, no sé, Bank of America y te lo traes acá, como que ahí no hay mucho problema. Si el cliente directamente te alicia en dólares, creo que tampoco hay mucho problema. Ahora, ¿qué pasa si cobras en otro tipo de, no sé, una fintech de afuera, por ejemplo? Cobras en una de estas billeteras digitales muy conocidas y te querés traer y no puedes traer vía una transferencia SWIFT o querés traerlo vía cripto. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, si vamos a la literalidad de la norma, la literalidad nos dice tiene que pasar por mercado único y libre de cambios. Eso significa transferencia bancaria al banco local, donde se hace una operación de COMEX con todas las burocracias que tienen los bancos, que cada vez tienen más, pero bueno, en definitiva, la norma dice tráelo desde ahí, de la forma que sea, hacia tu banco local. Pero ¿qué pasa? No contempla que en la práctica, y ahí el Banco Central por ahí se queda corto en la interpretación, hay 850.000 formas de cobrar y no todas admiten, como bien decís, Santos, una transferencia directa al banco local. Y de vuelta, si vamos a la literalidad de la norma, uno por cualquier otra vía estaría en una infracción frente al Banco Central, ¿eh? Siempre hablando del Banco Central y no de AFIP, porque más allá de que AFIP es como ahí el intermediario en cuanto a la información que le da el Banco Central, acá es Banco Central el que dice, che, esto está mal o esto está bien. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Y lo estoy llevando a un extremo muy extremo, ¿sí? Que muy rara vez sucede. El Banco Central tiene la potestad de decirte, bueno, acá estás en infracción, por lo tanto me debes a manera de multa a mí, a Banco Central, de 1 a 10 veces el valor que tenías que haber traído y no trajiste. De vuelta, no es por poner alarma innecesaria, es una multa que está escrita, que se puede buscar en el código de BCRA, que rara vez se aplica para un monotributista. Sí, de hecho creo que se ha aplicado rara vez en general. Creo que, no quiero decir menos de 20 veces se aplicó y en casos por ahí mediáticos, pero me Exacto, parece que es por ahí ese número. Digamos, casos de gente exactamente. que Sí. contrabandea containers, ese tipo de cuestiones. Sí, donde te estás Muy metiendo raro. en algo exacto, de otro tipo de tenor o de otro tipo de exposición, etcétera. Sí, a un monotributista muy rara vez le imponen esa multa. Claro, o sea, digamos, en la práctica, lo ideal, o está todo pensado para que vos traigas vía una SWIFT, una transferencia internacional directa a tu banco local, pero en la práctica, por ahí mucha gente lo hace con otro tipo de operaciones, y en general, mientras te mantengas en los rangos, no suele haber problemas, pero hay un asterisco ahí de que terminas estando en un poco un gris.
Exacto, gris que, como decía antes, esperaríamos que en el corto plazo se termine de levantar, porque vuelta, si no hay sanción, pero la norma teórica dice que debería haber, en realidad estamos en la práctica estás generando un ruido sabiendo que después es muy poco probable que apliques una multa o persigas a los monotributistas que se comportan de esa manera. La lógica de todo Claro. eso es que debería limpiarse, levantarse y ya está. Y dejar Sí, también operar al monotributista. estás en un contexto que si se levanta el cepo, como pasó en el gobierno de Mauricio Macri, como todos los delitos de tipo cambiario, dado que ya no es un delito todo lo cambiario, se perdonan. Entonces, bueno, obviamente hay que ver qué pasa con el cepo, que es una de las grandes preguntas. Es Pero eso también gran hay que tener signo en de cuenta. pregunta. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero en definitiva ahí, una vez siguiendo esta línea de cobro bancarizado y demás, uno tiene la posibilidad para hacerse de un mejor tipo de cambio de vender esos dólares a tipo de cambio MEP y obviamente vivir en pesos en Argentina con un tipo de cambio razonable. Porque lo otro que pasaba es, che, yo cobro en dólares, pero vivo en pesos, los tengo que vender al oficial, es lo que me obliga la normativa. Y ahí no tendría sentido, porque para eso directamente los traigo por otra vía y me despreocupo del tema. Entonces la ley dice, no, bueno, cobralo en dólares, pero si los necesitas los podés vender contra el MEP. Bien, y si alguien tuviese que traer, digamos, más de 24.000, este dólar blend, de alguna manera que se menciona, que esto de 80-20 con parte del contado con liquidación, parte del oficial, esto no aplica para el caso de exportadores de servicios, ¿no? No, no aplica porque es el régimen de Ley de Economía del Conocimiento, que es una figura que aplica exclusivamente a personas jurídicas, no físicas. Perfecto, perfecto. Bueno, hay un poco de lo que que fue explicando hoy recién, bueno, no pises el palito, todas las cosas que hay que tener en cuenta para lo que es la normativa que impuso Banco Central. Lo de no superar los $24.000 anuales, que este monto se modificó hace unos meses aproximadamente, antes eran 12, la obligación de hacer una factura para cerrar el circuito de la operación en dólares, obviamente, la obligación de repatriar el 100% de lo cobrado en el caso de que yo tenga una cuenta puente, por así decirlo, para traer esos dólares, no cuando el empleador me paga directamente acá. No se puede comprar dólar MEP, es un punto a tener en cuenta, ni 90 días antes ni 90 días después. Y obviamente que si uso esa cuenta puente a mi nombre y desde ahí hago la transferencia a Argentina vía SWIFT, debe ser dentro de los 5 días de recibido en esta cuenta, ¿sí? En estas últimas semanas los bancos han solicitado en estos casos resúmenes de cuenta para chequear que no sea que yo estoy acumulando dólares en una cuenta y me los traigo cuando quiero, sino que cumplo con este punto de la normativa. O sea, Eso es por más que no las vendas ahí, Magui, o sea, si por más que te quedes en dólares, tenés que traerlo en 5 días. exactamente, sí, 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 porque Es un- está contemplado en la normativa, sí. Ese es un punto relevante el que menciona Manny, porque en los casos de cuenta en el medio, uno dice, bueno, cobro 10 por poner cualquier número, y traigo 7 al país, el banco local pide un extracto de mi cuenta del exterior, y si entraron 10 y vinieron a Argentina 7, en ese caso también estamos técnicamente dentro de la infracción a la normativa del Banco Central. Exacto. Ya que eso creo que es algo bastante común, ¿no? De ver Es cómo lo súper habitual. manejas. Y Exactamente. respecto al tema de factura E, en este caso, o sea, estamos haciendo una exportación de servicios, estamos mostrando una exportación de servicios, estamos pasando por el mercado único libre de cambios y por eso se hace una factura E en divisa dólares, ¿sí? Que por ahí se presta mucha confusión. Traigo por cripto, ahí estoy ya adelantándome un poco a lo que preguntan, traigo por cripto, traigo por Takeno o cualquier otra aplicación. En pesos y hacen la factura, ¿sí? Ahí queda como raro porque estoy como diciendo que hago una operación, pero en realidad la estoy trayendo con una alternativa B, por así decirlo. Entonces, hay que tener en cuenta que la factura E
es para este caso de entrar al mercado único libre de cambios. Claro, sí, porque es distinto el caso donde podrían pagarte directamente en otra moneda, pero si uno cobra en dólares y después traen otra moneda, por ahí es un poco más, Claro, porque por ahí más pasa, border. se presta mucho esa confusión de me llegaron pesos a mi cuenta, pero como venía de no sé dónde, del exterior, hice una factura y ahí queda como en offside esa operación, porque no estaría entrando por el mercado único libre de cambios. Sí, hay unos gráficos de como todas las flechas que la gente pasa para que la plata llegue acá, que termina siendo casi que cómico a veces. Genial. Bien. Dicho, Bueno, perdón, Mani. te dejo. No, decía, hecha toda la intro sobre el funcionamiento del monotributo y obligaciones y demás, y toda la cuestión de Expo, necesariamente decantamos en lo siguiente: todos los exportadores de servicios, la gran mayoría, y que es un problema recurrente, en el corto se preocupan obviamente por el honorario, que está muy bien, obviamente cobrar, y quiero que eso me llegue a mi bolsillo de alguna manera, pero no se preocupan por la pata local, la pata formal local. Entonces, ¿qué sucede en el largo plazo? Y ya lo estamos viendo. Contribuyentes que ya en 2019 hacían expo de servicios y demás, 2, 3 años después se encuentran con un capital ahorrado lícitamente porque lo hicieron laburando en alguna cuenta en el exterior, pero nos damos vuelta y miramos en Argentina y no son monotributistas, son monotributistas categoría A, nunca facturaron nada, no tienen ahorro blanco. Entonces, entras en una dinámica en la cual está bueno tener ese ahorro, generarlo, etcétera, pero también es importante ver y proyectar si uno lo va a utilizar en algo en Argentina. Bueno, empezar a mirar eso y decir, ok, de acá a un par de meses quiero, el ejemplo que dabas vos, Santos, quiero comprar un auto. Bien, ¿qué necesito? Necesito 20 palos de facturación. Ok, ¿cómo llegamos a esos 20 palos de facturación? ¿Entran adentro del monotributo? ¿No entran? ¿Cómo lo logro? ¿Meto factura E? ¿Meto factura C? ¿Cómo hago para llegar a ese valor? Entonces ahí entra la parte por ahí para nosotros más divertida, que es mucho más personal también, que es, bueno, vos qué querés hacer con esto, cuál es tu objetivo de corto y de largo plazo. Entonces, una de las primeras cosas que miramos es cómo está el monotributo en relación a eso. Si venís gastando 10 todos los meses y facturando 10 todos los meses, bueno, tenemos un problema porque el monotributo está bien, pero no tenés ahorro blanco. Tenemos que modificar algo de eso. Entonces, empezar a mirar un poco eso de manera integral y no solamente con el pago de las cuotas y las recategorizaciones, para que no los agarre como en offside esa situación de, ok, quiero utilizar toda esta plata que generé, pero no la tengo declarada en el país. Claro. Sí, o la típica de gastar con tarjeta y sin darte cuenta que esa plata no está en reglas, ¿no? Claro. Sí, ahí lo que se busca es, bueno, maximizar ese monotributo. Estoy quizás en la categoría A, pero tengo como intención en el corto plazo cambiar el auto y por lo que facturé más mis gastos no hay demostrado una capacidad de ahorro. Bueno, tengo un montón o sea, estoy en la mínima categoría, bueno, tengo más categorías para exprimir más esa facturación, ver el tema de gastos, qué pasa ahí, para lograr esa brecha entre ingreso y gasto, demostrar una capacidad de ahorro y llegar al momento de esa inversión, de esa compra de un inmueble, de un auto, con la justificación correspondiente. Y agrego ahí, por ejemplo, otra de las variables habituales es, bueno, somos dos, estoy en pareja, ambos monotributistas, o una relación de dependencia de un monotributista. ¿Cómo alocamos los gastos en ese caso? ¿Me conviene a mí facturar más? ¿Conviene que seamos los dos monotributistas más una relación de dependencia? Todo eso empieza a pesar y es justamente lo que excede el mero pago de cuota, facturación, etcétera. Todo eso hay que empezar a mirarlo porque de vuelta en el inicio nadie se preocupa y es lógico que no se preocupen, pero nosotros ya vemos que a largo plazo sí es un problema.
o sí genera como un ruido. Bueno, no me preocupé nunca por generar un colchón de ahorro blanco en Argentina. En esa línea, y es de manera circunstancial obviamente, y creo que hay un par de preguntas por ahí, está el tema blanqueo, que es inevitable. A ver, si estamos hablando de todo esto, necesariamente hay que hablar de un blanqueo. La historia reciente dice que cada 4 años tenemos un blanqueo. Lo ha habido con todos los gobiernos, no importa el color político, no importa nada. Cada administración mete mano y hace un blanqueo. Y el blanqueo es un poco eso, lo que no hice durante varios años lo puedo regularizar ahora bajo el compromiso de, bueno, de ahora en adelante me porto bien y me porto como se debe, pero meto en el sistema la plata que fui generando, bueno, sin tributar en Argentina, básicamente. Esa ventana está abierta todavía, si bien se está por terminar la primera etapa, termina ahora el lunes 30 de septiembre, o sea que quien quiere entrar en primera etapa estamos un poco apretados de tiempo, pero todavía se puede. Ya para la segunda y tercera etapas se van a poder blanquear activos que no sean dinero en efectivo. Eso es importante tenerlo en consideración. Claro, de hecho tampoco cripto, que es algo que nosotros estamos viendo mucho. Todo lo que sea cripto y efectivo es hasta el lunes. Exacto. Así que, Sí, bueno, es que no si hay están en prórroga. esa... Claro, que eso Sí, también sí. es una de las suposiciones. Si están en esa situación, les recomiendo revisarlo cuanto antes para ver si entran o no, porque en caso de que decidan hacerlo, tienen poco tiempo. Exactamente, exactamente. Y si vamos a la práctica nuevamente, el grueso del blanqueo, por lo menos lo que estamos viendo, tiene que ver con efectivo, tiene que ver con equivalentes de efectivo como las cripto. No digo que no pueda suceder, pero es raro que un contribuyente tenga que blanquear una casa, por ejemplo. Los casos más habituales tienen que ver con efectivo y cripto. Sí, en teoría se puede blanquear cualquier cosa, pero no sé cuánta gente va a blanquear un avión o esas cosas. Exactamente. En líneas generales eso ya está blanco o no sé, o nunca va a estar en blanco, no sé. Sí, sí, exacto. Pero bueno, esa es una ventana que nuevamente quiero decir que es circunstancial, aunque la práctica nos dice que cada 4 años hay un blanqueo, la realidad es que es circunstancial y entrar o no al blanqueo no debería cambiar la decisión de, bueno, tengo que preocuparme por mi monotributo hacia adelante, tengo que ponerle cabeza y definir qué quiero hacer y cómo hacerlo. Perfecto. Y acá por ahí, como metiendo un bocadito, algo que está bueno es, que me gustó mucho, ya aclarado antes, es esto de qué entidad hace cada cosa. Porque mucha gente, como que AFIP es lo que todo el mundo critica o dice, che, me va a perseguir AFIP por esto, pero como ustedes decían, Banco Central es el que te persigue por el tema de cambiario. A AFIP no le importa eso, le importa que pagues y factures. Y en este tema hay una mezcla de AFIP, porque bueno, obviamente si estás consumiendo más de lo que ganás, es porque estás mintiendo a la AFIP. Pero también hay un tema de UIF, que es el organismo de prevención del lavado de dinero, donde si vas a comprar un auto, un yate, una casa, te van a preguntar dónde viene el dinero por una cuestión de que no quieren que sea por un origen, digamos, ilícito, un origen ilegítimo. Así que también es importante tener las cosas en regla por eso. Quizás AFIP no te dice nada, pero al momento de querer comprar una casa, el escribano te puede denunciar porque dice, che, esta persona existe fiscalmente y está queriendo comprar un departamento de $100.000. Es narco. Y Así que esa, también y tengan esa eso en cuenta. es una gran traba operativa, Santos, porque sin necesidad de llegar a una denuncia ni nada por el estilo, el escribano te va a decir, che, sin un origen de fondos, yo esto no lo hago. Punto. No van a mandarse a escriturar una casa si no le presentás un origen de fondos. Por eso es fundamental esto de pensar hacia adelante y poder respaldar lo que uno pretende hacer. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que la gran mayoría de las preguntas por ahí las fuimos respondiendo como en medio de la conversación, ¿no? Al menos por las que estoy viendo. Si alguien quiere aprovechar a preguntar ahora, es el mejor momento posible. Y mientras tanto, por ahí voy levantando algunas de las consultas. Dale, perfecto.
Bueno, esta pregunta sobre el blanqueo, que no es estrictamente el tema, pero quizás. Se puede blanquear USDT en tercera etapa. La respuesta es que no, porque como decía Santos, para blanqueo de efectivo y criptoactivos, el criptoactivo, tiene que estar transferido antes del 30 de septiembre a un proveedor, a un PESAV, a un proveedor de servicios de activos virtuales, creo que es, sí, Sí. antes del 30 de septiembre. Por lo tanto, eso es vencimiento de etapa 1 de blanqueo. Etapa 2 y 3 no admiten cash, no admiten criptoactivos. Después de esta pregunta que no sé si se puede contestar, dirán ustedes. Sí, quiero empezar a facturar al consumidor final. Para blanquear ese ingreso, ¿cuántas facturas puedo hacer por mes a consumidor final? ¿Cuál es el tope de la facturación? Creo que Mani, vos lo tenés un poquito más fresco Sí. que yo, capaz. La factura... No hay tope de cantidad de facturas, sí cantidad de importe por factura, que tengo un tope de 344.000 pesos por comprobante. Perfecto. Tampoco son tantos comprobantes si uno tiene y opta por facturar de esa manera, tampoco que tiene que sentarse 5 horas a facturar. De vuelta es sentarse una vez al mes, ver los ingresos bancarizados y si se definió esa vía de facturación, fíjense que tampoco es muy bajo el límite por facturación. Sí, ese límite se va aumentando trimestralmente, así que el último aumento, no me acuerdo cuándo fue, pero seguramente en los próximos meses tendremos un cambio ahí. Siempre se va actualizando. Perfecto. ¿Qué pasa si facturo desde Argentina y lo cobro en una cuenta del exterior? ¿Estoy obligado a nacionalizar en 5 días el dinero o puedo utilizarlo en el exterior? Estás obligado a nacionalizarlo, lo cual la última parte, puedo utilizarlo en el exterior, es exactamente la cuestión práctica y operativa que viene reclamando todo el mundo. Che, acabo de cobrar, justo tengo que pagar algo, ¿por qué tengo que traerlo al país para después pagar? Bueno, ese tipo de incongruencias todavía están vigentes y la respuesta es que sí, lo tengo que traer al país. Sí. Y esta por ahí es muy similar a la anterior. O sea, tenés que traerlo y si se puede hacer una cuenta tradicional o se puede hacer una billetera. Claro, ahí sí puede es utilizar? factura E, vía Mercado Único Libre de Cambios, lo que charlamos respecto a la opción, o sea, lo que implica Banco Central en ese sentido con la opción del Mercado Único Libre de Cambios. Si se va a traer por otro tipo de plataforma, dólar apta, que ingresa en pesos, ahí ya no iría una factura E, sino una factura de tipo C. Previendo, obviamente, lo que hablábamos antes de tema Banco Central y demás. Exacto. Perfecto. Y ahí una pregunta que es muy parecida a la que hicieron antes sobre esto de factura a consumidor final, que eso por ahí también si quieren agregar de qué riesgo tiene, pues entiendo que no es algo gratuito. Por ahí preguntan por qué el límite de los comprobantes, por qué no se puede facturar 3 millones de pesos a consumidor final. Porque, primero, el valor es arbitrario, obviamente, pero el sentido de la facturación a consumidor final sí tiene un fundamento y es el siguiente. AFIP lo que dice es, bueno, todos tenemos que facturar. Ok. Ahora, si vos tenés mucha cantidad de movimientos y prestación de servicios o venta de bienes también, minoristas, por valores pequeños, el fisco te dice, bueno, ok, en vez de hacer 800.000 facturas, juntá los valores en una única factura y emití esa factura con carácter de consumidor final. Es una regla o una disposición práctica que AFIP permite, o sea, no es nada extraño eso. El límite es totalmente arbitrario, pero permite justamente el ahorro operativo de hacer una cantidad de facturas muy grande. Dicho esto, si uno tiene que facturarle, le tengo que facturar a Santos, Santos me da su quit
y yo facturo el valor que quiera. Ahí no tengo una limitación, más allá de que yo ponga en condición de venta de Santos consumidor final, ¿sí? Yo puedo facturar cualquier valor. Claro, hay también un poco ahí de evitar que la gente se aproveche de esto para evadir normativa FIP, ¿no? Por eso ponen un poco el límite, imagino. Sí, es cierto, y ahí podés entrar en una dinámica un poco compleja. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo muy burdo. Si yo todos los meses le transfiero a Mani 2 millones de pesos, pero Mani lo factura a consumidor final, bueno, si yo miro el quit de Mani, los ingresos bancarizados cruzan con la facturación, pero no es estrictamente la facturación que debería ser, porque ella debería facturarme a mí 2 millones de pesos. Ahí entramos en tal vez una cuestión gris, donde, ok, tengo mi monotributo bien, pero estoy incumpliendo una normativa formal que es facturar a un sujeto que debería facturarle identificándolo. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren vamos con la última pregunta. Ya estamos por ahí un poco pasado de hora. Muchísimas gracias por toda la información. Me voy adelantando. Ahí puse el sitio de los chicos por si quieren contactarlos o quieren averiguar un poco más sobre lo que hacen. Por ahí como última pregunta es esto de, creo que ya un poco lo respondimos. Si te facturase y cobrase en una plataforma en extranjero y no traes toda la plata, ¿es algo que se puede hacer? No. ¿O qué límites hay en eso? El banco seguramente va a pedir el extracto de esa cuenta y va a ver que hay una incongruencia en lo que es la normativa, porque obviamente hay que repatriar el 100% dentro de los 5 días. En el escenario ideal, y esto haciendo un paréntesis entre nosotros nomás, lo ideal en esos casos siempre es tener 2 vías de cobro, una prolija, una menos prolija y listo. No dijimos más nada al respecto. Siempre la cuenta puente que usamos para esa opción, nosotros le llamamos cuenta limpia, ¿sí? Que sea solo de traspaso de $24.000 y nada más. Entra, sale, entra, sale. Exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, quería agradecerles Augusto, Macarena, por esta clase que nos dieron a todos, por toda la información, todas las preguntas respondidas. Creo que realmente este video le sirve a alguien que empieza a trabajar para afuera y no entiende nada. Es como, che, toma, mirá este video. Y eso es un contenido muy útil realmente. Un gusto tenerlos. Probablemente con todos los cambios que hay en Argentina tengamos que hacer una actualización en un tiempo. Espero que la hayan pasado bien. Gracias a todos por asistir también. Vamos hablando y los espero en una próxima edición de Charlas de Bolsillo. Bueno, gracias, muchas Santos. gracias a vos. Gracias por la invitación. Y gracias a todos por sumarse. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.